Hay una frase que se repite en miles de podcasts, en tatuajes, en citas de Instagram. No te preocupes por lo que no puedes controlar. La escuchas y asientes. Claro, tiene sentido. La guardas en algún rincón mental y sigues con tu día exactamente igual que antes. Ese es el problema. No es que la idea sea incorrecta, es que la estás usando mal. Y esa diferencia, ese pequeño error de interpretación, te está costando algo que no puedes recuperar. Tiempo, energía mental y la posibilidad real de vivir sin ese peso constante. Hoy vamos a ir al fondo de esa idea, no a la versión decorativa, a la versión que incomoda. Porque el estoicismo genuino no te pide que estés tranquilo, te pide algo mucho más difícil. Y la mayoría de personas que creen practicarlo, en realidad están haciendo lo contrario. Quédate hasta el final. Lo que viene cambia la forma en que entiendes el control. Empecemos con una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Cuántas decisiones tomaste hoy por miedo a lo que podría pasar? No el miedo que te paraliza, ese es obvio. Hablo del miedo funcional, el que te hace revisar el teléfono cada 15 minutos, el que te hace preparar respuestas para conversaciones que todavía no ocurrieron, el que te hace calcular 3 escenarios antes de enviar un mensaje. Ese miedo no grita, susurra, y susurra todo el día. La filosofía estoica nació precisamente para responder a eso, pero nació en un contexto que muy pocos mencionan cuando la citan. Epicteto, uno de los pensadores más importantes del estoicismo, no era un filósofo de academia con tiempo libre para reflexionar. Era un esclavo, literalmente. Sin libertad física, sin posesiones, sin poder elegir dónde estar ni con quién. Y desde esa posición, desarrolló una de las ideas más poderosas de la historia del pensamiento occidental. La distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Pero aquí viene la parte que se pierde en la traducción popular. Epicteto no decía que debías ignorar lo que no controlas. Decía que debías entender con precisión qué parte de cada situación sí depende de ti, y concentrar ahí toda tu energía. No es indiferencia, es foco radical. Y eso es completamente distinto a lo que la mayoría entiende. Vamos a hacer un ejercicio mental. Imagina que llevas semanas preparando algo importante. Puede ser una presentación, un proyecto, una conversación difícil, una decisión de negocio. Le metiste horas, le metiste atención, le metiste algo de ti mismo, y el resultado no fue el que esperabas. La respuesta popular al estoicismo dice, no te preocupes, no podías controlarlo. Pero eso es exactamente lo que Epicteto criticaría. Porque la pregunta correcta no es si el resultado era controlable. La pregunta correcta es, ¿controlaste todo lo que sí dependía de ti? ¿La preparación fue honesta o fue suficiente para salir del paso? ¿Tu concentración fue real o fue intermitente? ¿Tu intención fue clara o estaba mezclada con miedo al juicio de otros? El estoicismo no es un escudo para no sentir el fracaso. Es un espejo que te obliga a ver con exactitud dónde pusiste tu energía y dónde no. Y eso duele más que el fracaso mismo. Porque el fracaso que viene después de haberlo dado todo es limpio. Tiene dignidad. Puedes procesarlo y seguir. El fracaso que viene después de haber esquivado el esfuerzo real, ese se queda. Se convierte en una duda que te acompaña mucho tiempo. Aquí viene la idea incómoda que nadie dice de frente. Mucha gente usa el estoicismo como anestesia, no como herramienta de acción, como justificación para la inacción. No depende de mí, se convierte en la salida perfecta para no intentar algo difícil, para no tener conversaciones incómodas, para no asumir responsabilidades que sí son tuyas, pero que preferirías que fueran del destino. Hay una diferencia enorme entre el estoico genuino y el estoico de conveniencia. El estoico genuino actúa con toda su capacidad dentro de su esfera de control, y luego acepta el resultado, porque sabe que lo que estaba en sus manos lo ejerció completamente. El estoico de conveniencia acepta el resultado antes de actuar, y eso no es sabiduría. Es una forma sofisticada de rendirse. Marco Aurelio, que fue emperador de Roma durante casi 2 décadas y enfrentó guerras, plagas, traiciones
y pérdidas personales, escribía en sus diarios algo que resulta revelador. No escribía sobre la paz que sentía, escribía sobre el esfuerzo constante que requería mantenerse recto, sobre los días en que fallaba, sobre la resistencia que le costaba elegir lo correcto cuando lo incorrecto era más cómodo. Sus meditaciones no son un manual de tranquilidad, son el registro de alguien que luchaba activamente, todos los días, para vivir conforme a lo que creía. Eso es estoicismo real. No es calma, es combate interior sostenido. Lo que viene ahora es la parte que la mayoría de videos sobre este tema nunca te cuenta. Hay un concepto que los estoicos llamaban proairesis. Es una palabra griega que no tiene traducción perfecta al español, pero que podríamos aproximar como la facultad de elegir con intención. No es solo elegir, es elegir siendo completamente consciente de lo que estás eligiendo y por qué. La mayoría de nuestras decisiones del día no pasan por la proairesis. Las tomamos en automático, por hábito, por miedo, por lo que esperan los demás, por lo que ya hicimos ayer. El estoicismo, en su núcleo más profundo, no es una filosofía sobre el control, es una filosofía sobre la conciencia de elección. ¿Ves la diferencia? No se trata de identificar qué puedes y qué no puedes controlar como si fuera una lista administrativa. Se trata de preguntarte, en cada momento que importa, si estás eligiendo desde tu criterio o desde el miedo. Epicteto decía que el ser humano tiene una sola libertad irreducible, la de dar o negar su asentimiento interno a lo que le ocurre. Pueden quitarte todo, la salud, el dinero, la reputación, las personas que amas. Pero no pueden quitarte la forma en que interpretas lo que te pasa, ni la intención con la que respondes. Esa libertad es pequeña en apariencia, pero es absoluta. Y la mayoría de personas la cede voluntariamente, todos los días, sin darse cuenta. La ceden cuando reaccionan en lugar de elegir, cuando responden a la provocación sin pausa, cuando permiten que el estado emocional de otro dicte su propio estado, cuando toman decisiones para callar a una voz externa antes de escuchar su voz interna. Vamos a llevar esto a algo concreto, algo que probablemente estás viviendo ahora mismo o viviste hace poco. Piensa en una relación, cualquier tipo de relación que te genera tensión. Puede ser de trabajo, familiar, de pareja, de amistad. Hay algo en esa relación que te molesta, algo que sientes que no está bien. Y llevas tiempo, semanas, meses quizás, esperando que la otra persona cambie, o que la situación se resuelva sola, o que el tiempo lo acomode. Desde el estoicismo superficial, la respuesta sería: lo que hace esa persona no depende de ti, así que no sufras por ello. Desde el estoicismo real, la pregunta es diferente. ¿Qué parte de esta situación sí depende de ti y aún no has actuado? ¿Has dicho lo que piensas con claridad o lo has insinuado esperando que el otro lo descifre? ¿Has establecido un límite concreto o solo has sentido internamente que ese límite existe? ¿Has decidido deliberadamente quedarte en esa dinámica o simplemente no has decidido salir? No decidir también es una decisión, y el estoicismo te obliga a asumirla como tal. Esto es incómodo porque elimina una de las narrativas más cómodas que tenemos los seres humanos, la narrativa de que somos víctimas de las circunstancias. No siempre somos víctimas. A veces somos cómplices de aquello que nos daña, porque el dolor conocido parece menos arriesgado que el cambio desconocido. Y eso también es una forma de no ejercer la proairesis. Hay un filósofo del siglo XX que conecta con esta idea desde un ángulo completamente distinto al estoicismo, pero que llega a una conclusión sorprendentemente similar. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, desarrolló una idea central en su obra. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. En esa libertad está nuestro crecimiento. Frankl no era estoico, pero describió exactamente lo mismo que Epicteto, desde una experiencia incomparablemente más extrema. Ese espacio entre lo que te ocurre y cómo respondes es el territorio de la filosofía práctica. Es donde vive la diferencia entre una persona que el mundo dobla y una persona que el mundo no puede romper.
Pero hay algo importante que Frankl añade que el estoicismo clásico no enfatiza tanto. Ese espacio no es automático. Hay que cultivarlo. La capacidad de hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta, de no reaccionar en automático, de elegir con intención antes de actuar, es una habilidad. Y como toda habilidad, se desarrolla con práctica deliberada. No naces con ella. No la obtienes leyendo una cita en Instagram. La construyes, lentamente, con repetición, con fracasos, con noches en que fallaste y al día siguiente volviste a intentarlo. Aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo directamente. ¿En qué área de tu vida estás esperando que algo cambie solo, cuando en realidad hay algo que tú podrías hacer y no estás haciendo? No te pido que respondas ahora, solo que la pregunta se quede contigo mientras seguimos. Porque lo que viene a continuación es el giro, la parte donde la idea se invierte. Hemos hablado de la acción dentro del control, del esfuerzo genuino, de la proeiresis como herramienta de vida. Pero hay otra cara de esta moneda que es igual de importante y que se ignora sistemáticamente en la cultura del rendimiento en la que vivimos. El estoicismo también dice esto. Hay cosas que no dependen de ti. No porque seas débil o no hayas intentado suficiente, sino porque genuinamente están fuera de tu esfera. Y ante esas cosas, el esfuerzo adicional no produce más resultado, solo produce más sufrimiento. Y aquí es donde la filosofía estoica choca de frente con uno de los mitos más dañinos del siglo XXI, el mito de que todo es posible si te esfuerzas suficiente. Este mito tiene buena intención y tiene una dosis real de verdad. El esfuerzo importa, la constancia importa, la intención importa, pero tiene una mentira escondida que cobra un precio alto. La mentira de que si algo no funcionó, es porque no te esforzaste suficiente. ¿Ves lo que hace eso? Convierte cada fracaso en una falla moral personal, en una prueba de que eres insuficiente, en evidencia de que si hubieras sido mejor, más disciplinado, más inteligente, las cosas habrían salido diferente. Y eso no siempre es verdad. A veces el mercado cambia y tu negocio no sobrevive aunque lo hayas construido con integridad. A veces una relación termina aunque la hayas cuidado genuinamente. A veces una enfermedad llega aunque hayas hecho todo bien. El estoicismo no te promete que el esfuerzo garantiza el resultado. Te dice algo más honesto y más difícil. El esfuerzo es lo que tú le debes a la vida. El resultado es lo que la vida decide darte. Y cuando entiendes eso de verdad, algo cambia en la forma en que vives. Dejas de medir tu valor por los resultados. Empiezas a medirlo por la calidad de tu esfuerzo. Eso no es resignación, es liberación. Vamos a ir más profundo todavía. Porque hay una dimensión del estoicismo que casi nadie menciona cuando lo traduce para el siglo XXI. Los estoicos tenían una práctica que llamaban la meditación sobre la adversidad futura. A veces se la conoce como premeditatio malorum, la premeditación de los males. Consistía en imaginarse deliberadamente los peores escenarios posibles. Perder lo que amas. Fallar en lo que más importa. Que llegue el momento en que ya no estés. Suena a masoquismo. En realidad es lo contrario. Cuando te imaginas perder algo, ocurre algo inesperado. Empiezas a ver su valor real, el que no veías porque lo dabas por garantizado. Epicteto lo formulaba de forma directa y a veces brutal. Cuando abraces a tu hijo, dite a ti mismo, abrazo a un ser mortal. Cuando salgas de tu casa, piensa que podrías no volver. No para vivir con miedo, sino para no vivir dormido. Lo que el miedo hace cuando lo niegas es volverse subterráneo. Opera igual, pero sin que lo veas. Te paraliza desde abajo. Lo que el miedo hace cuando lo miras de frente es achicarse. Pierdes la ilusión de que si no lo piensas, no existe. La premeditatio malorum es una vacuna contra la ilusión de permanencia. Y en un mundo donde todo está diseñado para hacernos sentir que lo que tenemos hoy va a estar siempre, esa vacuna es más necesaria que nunca. Pensemos en cómo vivimos hoy específicamente. Vivimos en la era de la optimización. Todo está diseñado para reducir la fricción,
maximizar el confort, eliminar la espera. Delivery en 30 minutos, respuestas instantáneas, entretenimiento infinito a un clic. Eso no es malo en sí mismo, pero tiene una consecuencia filosófica que vale la pena nombrar. Nos ha desacostumbrado a la incomodidad como parte natural de la vida. Y cuando la incomodidad llega, y siempre llega, no tenemos el músculo para procesarla. La interpretamos como una falla del sistema, como algo que debería no estar ahí. El estoicismo propone exactamente lo contrario. La adversidad no es una interrupción de la vida, es parte constitutiva de ella. No porque el universo sea cruel, sino porque el desarrollo humano real, el crecimiento que no es superficial, ocurre en la resistencia. El hierro no se fortalece en el reposo, el músculo no crece sin tensión. La claridad mental no emerge en la comodidad constante. Hay algo en el ser humano que solo aparece cuando se le exige. Y cuando evitas sistemáticamente esa exigencia, no solo no creces, también pierdes la capacidad de confiar en ti mismo. Porque nunca has tenido la oportunidad de descubrir que puedes con lo difícil. Esta es la parte donde la idea se invierte completamente. Durante siglos, el estoicismo fue presentado como una filosofía para soportar el sufrimiento, para aguantar, para no quebrarse. Pero esa lectura es incompleta. El estoicismo en su versión más plena no es una filosofía de resistencia, es una filosofía de presencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Resistir significa que algo malo está pasando y tú lo estás aguantando. Estás en modo defensa. Tu energía va a no derrumbarte. Estar presente significa que lo que está pasando, sea difícil o fácil, lo estás viviendo con conciencia completa. No estás en el pasado lamentando. No estás en el futuro anticipando. Estás aquí, en esto, con todo lo que eres. Los estoicos no buscaban la apatía. Eso es un error de traducción histórico enorme. Apatía en griego significa ausencia de pasiones desordenadas. No significa indiferencia emocional. Un estoico puede amar profundamente, puede sentir alegría real, puede sufrir ante la pérdida. Lo que no hace es ser arrastrado por esas emociones hasta perder el timón de sí mismo. Es la diferencia entre el mar con olas y el fondo del mar. En la superficie hay movimiento, hay tormenta a veces, hay calma otras. Pero en el fondo, hay una quietud que las olas no tocan. Eso es lo que el estoicismo propone cultivar. No una superficie sin olas, sino un fondo que las olas no pueden alcanzar. Y aquí llegamos al punto que da vuelta todo lo que creías saber sobre esta filosofía. La pregunta no es cómo dejar de preocuparte. La pregunta es qué tan profundo tienes tu centro. Las preocupaciones no desaparecen con la práctica estoica, siguen apareciendo. Eso es inevitable mientras seas humano y te importe algo. Lo que cambia es el nivel desde el que las procesas. Alguien con el centro en la superficie vive a merced de cada ola. Cada problema es una crisis. Cada crítica es un derrumbe. Cada incertidumbre es una amenaza. Alguien con el centro en el fondo experimenta las mismas olas, siente su impacto, pero no pierde la orientación. Esa profundidad no es un estado que se alcanza y se mantiene para siempre. Es una práctica diaria, una elección que se renueva cada mañana. ¿Desde dónde voy a operar hoy? ¿Desde la superficie reactiva o desde el fondo elegido? Y algunos días fallas. Reaccionas cuando querías elegir. Te pierdes cuando querías estar presente. Dices lo que no querías decir o callas lo que deberías haber dicho. Y el estoicismo también tiene algo para eso. Marco Aurelio lo escribió con una honestidad que todavía sorprende. Decía que cada mañana era una nueva oportunidad de empezar. Que el fracaso de ayer no definía la elección de hoy. Que la virtud no era un destino al que se llegaba. Era una dirección que se elegía constantemente. No la perfección, la dirección. Esa distinción es enorme. La perfección paraliza porque es inalcanzable. La dirección libera porque siempre está disponible. Puedes elegir la dirección correcta en este momento, aunque ayer no lo hayas hecho. Aunque la semana pasada hayas fallado. Aunque lleves meses operando desde el miedo. En este momento, tienes la capacidad de elegir distinto. Eso es lo que el estoicismo protege, esa capacidad, porque es lo único que nadie puede quitarte.
Quiero que pensemos juntos en algo antes de llegar al cierre. Vivimos en una cultura que mide el bienestar desde afuera, el tamaño de lo que tienes, el reconocimiento que recibes, el éxito que otros pueden ver. Y el estoicismo propone una métrica completamente diferente. ¿Estás viviendo en conformidad con lo que realmente valoras? No lo que tu familia espera que valores, no lo que la cultura de éxito te dice que deberías querer. Lo que tú, cuando tienes un momento de honestidad real contigo mismo, reconoces como importante. Eso es lo que los estoicos llamaban eudaimonía, palabra griega que se traduce mal como felicidad, porque en español felicidad suena a estado emocional placentero. Eudaimonía es más parecido a plenitud, a la sensación de que tu forma de vivir tiene coherencia con lo que eres en lo más profundo. Y esa coherencia no viene del éxito externo. Puede coexistir con la dificultad, con la escasez, con el fracaso. Puede desaparecer en medio de la abundancia si esa abundancia está desconectada de lo que realmente importa. Epicteto vivió en esclavitud y alcanzó esa coherencia. Marco Aurelio gobernó un imperio y tuvo que pelear todos los días para no perderla. El denominador común no era la circunstancia, era la elección interior. Hay algo que quiero que te lleves de este video. No como una cita bonita, como una pregunta que vuelva en los momentos que importan. ¿Estoy eligiendo desde mi centro o estoy reaccionando desde el miedo? Esa pregunta no tiene una respuesta correcta universal. Cambia en cada contexto. Cambia con la hora del día y con el nivel de sueño que tienes y con lo que llevas cargando esa semana. Pero hacerla, en el momento adecuado, es ya el comienzo de una forma de vida diferente. No más fácil necesariamente, pero más tuya. Más coherente con quien realmente eres cuando el ruido externo no está dictando quién deberías ser. Esto cambia dependiendo del momento de tu vida en que lo apliques, y por eso vale guardarlo. Si este video te dejó algo que antes no tenías, compártelo con alguien que lo necesite ahora mismo. No para que aprenda sobre estoicismo, sino para que tenga una sola pregunta que cambia la calidad de sus decisiones. ¿Estás eligiendo o estás reaccionando? Y si tienes una situación concreta en la que esta pregunta cambia algo para ti, escríbela en los comentarios. Me interesa leerla. Y le va a servir a quien llega después y se encuentra con lo que tú escribas. Vamos al cierre. El estoicismo no es una filosofía de la calma. Es una filosofía de la claridad. No te promete que las olas paren. Te enseña a ir más profundo que ellas. No te dice que lo que te pasa no importa. Te muestra que lo que tú decides hacer con lo que te pasa importa más. No elimina el miedo. Lo convierte en información en lugar de en dictador. Y en un mundo que opera a una velocidad diseñada para que reacciones antes de pensar, para que consumas antes de elegir, para que sigas el flujo antes de preguntarte si ese flujo va a donde tú quieres ir. La capacidad de hacer una pausa y elegir desde el centro es, quizás, el acto más radical que puedes hacer. No radical en el sentido de llamativo, radical en el sentido de que va a la raíz de lo que significa vivir con intención en lugar de vivir en automático. Eso es lo que esta filosofía tiene para ti. No un sistema de reglas, no una lista de cosas que controlas y cosas que no, sino una forma de relación contigo mismo que cambia todo lo demás desde adentro. Hasta la próxima.